Reconciliación con el río Bogotá. Este trabajo apunta a entender al río Bogotá más allá de lo que se considera hoy como un medio objeto de uso e intenta acercar la noción de sujeto de derecho para proponer estrategias que ayuden a establecer una mejor relación con el río. Al comenzar la investigación tuve que tomar como dato de entrada que existe una ruptura entre el humano y las relaciones de la naturaleza. Este fenómeno se entiende al analizar la historia del río Bogotá. En un primer momento, el río es entendido por los muiscas como el elemento estructurante de las relaciones con el territorio y las cuestiones de la vida misma. Pero conforme empieza el siglo XVI, las relaciones con la fuente cambian drásticamente. Luego se acentúa en la época de la República, lo mismo que en el siglo XX con algunos indicios del desarrollo industrial, e incluso llegaría a un estado crítico para 1980, periodo en el que la violencia interna del país provoca grandes desplazamientos de personas que terminan asentándose de una forma u otra en la capital, incidiendo paralelamente en una falta de planeación territorial y en una ocupación del suelo que amenaza al río y sus afluentes. Mientras tanto, ¿qué sucede con la realidad física del territorio? De hecho, no dista mucho de la realidad histórica. Pues en la cuenca del río Bogotá, desde su nacimiento en Villapinzón, pasando por 347 kilómetros en lo que se alimenta el territorio de Vida, hasta su desembocadura en Girardot, es visible un deterioro progresivo que aquí describiré en tres partes: su cuenca alta, su cuenca media y su cuenca baja. Al empezar en la cuenca alta, hay que recalcar la fragilidad ecosistémica de esta. El río tiene su nacimiento en el páramo de Guacheneque y se caracteriza por tener unas aguas cristalinas, pero no más salir de este ecosistema, el duelo ya se vive tanto por la contaminación de las curtiembres como por las actividades agropecuarias. Increíblemente es cuando se llega a la cuenca media que el río supera las capacidades para autodepurarse. El contenido y la cantidad de desechos que le inyecta a Bogotá a través de las afluentes Tunjuelo, Fucha y Salitre ahogan y ennegrecen sus aguas. Sin embargo, en el umbral de la cuenca media y baja, el salto del Tequendama oxigena y sirve como filtro natural del río. Las especies que habitan la zona luchan por la supervivencia en un ecosistema moribundo, hasta que se llega al río Magdalena. Este terminará de enviar el contenido de las aguas desde el centro del país hasta el océano al norte. En ese orden, el río Bogotá pareciera estar precedido por su historia negativa y por la lectura territorial que le realizo. Lo destacable es que existe una alternativa que en ciertas condiciones puede ayudar al mejoramiento del ecosistema. En el siguiente diagrama se espera aclarar la alternativa antes mencionada, pues si bien hoy como especie el humano se encuentra distante de las relaciones con otras especies, al posarse sobre las demás e intentar controlar a la naturaleza o al sistema que hace sus veces en el orden de las cosas, la alternativa apunta a que el humano vuelva o pueda entender que debe armonizarse en el sistema natural junto con las otras especies para que no se les cosifique, deteriore y amenace. Así entramos al preludio de la propuesta, los derechos de la naturaleza. Este tema que para los expertos comienza con las primeras culturas humanas en el momento en el que vivifican, humanizan y reconocen como sujeto a un individuo, objeto o condición a través del animismo, pero que en términos concretos llegaría a hablarse de los sujetos de derecho y sus derechos en la rama jurídica en el siglo XVII. Luego, por medio de la rama de la ecología, se apoyaría mucho más en el siglo XX y entraría con una fuerza total para los años 2000 al 2012, momento para el cual se establece una Declaración Universal de los Derechos de la Madre Tierra. Colombia no es distante al tema y lo plasma por medio de las sentencias, en donde declara sujetos de derecho a ríos como el Cauca, el Magdalena, el Atrato e incluso el río Bogotá. Siguiendo con el tema de la declaratoria de los sujetos de derechos, se propone la reconciliación de la especie con el río, todo por medio de tres etapas. La primera de ellas apunta a dejar de realizar daños al río, ejercer un cambio, detener las agresiones y violaciones hacia el río, entenderlo como sujeto de derecho y abrazar el concepto de comunidad ampliada. La segunda implica asumir los daños causados, aceptarlos y visibilizarlos. Los daños y en general el estado de la cuenca se presentan en la fase de diagnóstico de esta investigación, así que por sí sola la tesis de grado es instrumento de acción por la cual se materializa. Finalmente, la última de las etapas nos dice que se debe proponer y realizar enmiendas para la absolución del daño.
Reparar los daños significa proponer, planear y repensar la forma en la que se va a ejercer algún tipo de acción. En el siguiente diagrama se muestran los derechos a los cuales la naturaleza se hace acreedora a través de la Declaratoria Universal de los Derechos de la Madre Tierra, así como su relación directa con las enmiendas, que consolidarán y materializarán la reconciliación en diferentes escalas. La primera de las enmiendas le apunta a reconocer las vocaciones de uso del suelo para redistribuir y conformar áreas y zonas de uso y manejo de la cuenca. En ese orden se reconocen todas sus áreas de protección e importancia ambiental transformadas, áreas agrosilvopastoriles, áreas urbanizadas y áreas con vocación minera, para establecer una síntesis de los suelos y redefinir su propósito. En el ámbito de la recuperación y protección, como la base piramidal, seguida por las áreas de producción económica y las áreas urbanas. La enmienda 2 se construye desde la palabra delimitar específicamente las zonas de crecimiento urbano, aprovechamiento agrícola, industrial, minero para generar áreas de amortiguación. Se toma el índice de presión demográfica de la cuenca, de donde se prioriza el área urbana de Bogotá y Soacha, se compara con su spot y se propone un nuevo límite. Lo mismo sucede con las áreas agrícolas delimitadas, en este caso por las áreas de protección e importancia ambiental de la anterior enmienda. La enmienda número 3 tiene por objetivo conformar o consolidar una red natural que entrelace vacíos y zonas fragmentadas, por medio de ríos, bosques, humedales, aulas ambientales, parques y toda estructura ambiental que permita recuperar la habitabilidad de las especies. Así que, tomando esas bases, construye una cartografía de dicha red. Y además se muestran dos escenarios, uno cuando la red se conforma desde lo rural y otro cuando aparecen zonas urbanas. La enmienda 4 trata de vincular a la población propietaria de terrenos en las zonas de rondas de ríos, quebradas, lagunas y demás cuerpos hídricos para conformar una comunidad sostenible y sensible. Lo que se busca es proteger esa primera de línea de producción de vida, el agua. Así que se forma una figura adicional en el ordenamiento en donde entran tanto los lotes y predios aledaños como los propietarios. La enmienda 5 resalta la palabra prohibir. La explotación de la naturaleza en sus zonas de protección por medio de la concientización, la norma y la conformación de un límite espacial o una frontera gradual. Esta enmienda se soporta en lo establecido en la enmienda número 2 y especifica que los límites prohibitorios deben entenderse de forma gradual, es decir, atendiendo niveles de restricciones dependiendo de las características propias de cada espacio limitado. La enmienda 6 trata de construir con el río, adecuando las antropizaciones preexistentes y futuras en función de la hidrología natural y la propensión a las inundaciones. Es necesario que todo espacio construido por construir tenga en cuenta el ciclo social del agua y siga una serie de reglas dependiendo de si se encuentra en un área restringida o no, para replantear tanto su materialidad como diseño. La enmienda 7 propone fortalecer los sistemas de saneamiento de agua tanto naturales como artificiales para recomponer los procesos biológicos. Por parte de la naturaleza los sistemas son humedales y cascadas. A estos se les debe reforestar, limpiar los residuos y proteger, mientras a los sistemas artificiales como las petar se les debe optimizar con vegetación o optar por un sistema de humedales artificiales que son esenciales para unas densidades menores a los 20.000 habitantes. La enmienda 8 espera renaturalizar el espacio público más antropizado, así como las zonas abandonadas, para devolver la función ecosistémica al territorio. Esto se logra a partir del entendimiento de la función de la flora y la aplicación de algunos principios que en escenarios hipotéticos llegarían a verse como se muestran en pantalla. La última de las enmiendas trata de reconfigurar modos de producción a unos más limpios y responsables para que permitan el sostenimiento y regeneración del agua, aire, suelo y demás medios naturales. Hemos llegado a un punto crítico en la economía global según estudios. Para el año 2030 se reducirán los recursos renovables restantes, cayendo así la producción global. La economía tendrá de manera obligatoria que migrar a otras fuentes renovables o esperar a que vuelvan a estabilizarse los recursos gastados. Finalmente, las conclusiones de este trabajo arrojan que la naturaleza debe ser un activo en cada proceso de planeación. El hecho de no ser viable la vida humana sin la naturaleza significa que la necesitamos más que nunca. Somos responsables del estado actual del río, pero hay que empezar a actuar si se quiere lograr un cambio. Para llevar a la realidad las enmiendas, hay que articular el esfuerzo individual y luego el colectivo. Finalmente, la arquitectura debe ser la herramienta para entender la complejidad de la naturaleza y debe representar un rol primordial a la hora de armonizar humano con ambiente.